Buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, les doy la bienvenida al ciclo de charlas Diseño de la Vida, Filosofía y Neoliberalismo. Este es el séptimo encuentro, si no me equivoco, del ciclo que venimos haciendo desde el año pasado. Mi nombre es Daniel Alvaro, soy el coordinador del ciclo y el director del grupo que organiza estos encuentros. Nuestro grupo es el Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos. Y nuestra sede de trabajo es el Instituto de Investigaciones Gino Germani, que muy amablemente nos está prestando el Webex para hacer esta actividad. Los miembros de este grupo, algunos acá presentes, son Emiliano Jackie Rosell, Tomás Ramos Mejía, Mariela Ramos Corbalán, Elías Molteni, Celina Penchansky, Ariel Penisi, Micaela Ciardielo, Pablo Piquinela Aberbuch, Luciana Álvarez y Luis Enríquez. Desde el año pasado nos estamos encontrando con una periodicidad variable, a veces cada 2 meses, a veces menos, y siempre con el objetivo de pensar, de discutir el vínculo entre los tres elementos que conforman el título de nuestro ciclo, eh, el diseño de la vida, o lo que también llamamos en nuestro grupo el diseño ontológico, la filosofía contemporánea y el régimen neoliberal en su dimensión, sobre todo en su dimensión subjetiva, aunque no solamente. En estos encuentros nosotros venimos pensando y dialogando con investigadores o investigadoras que trabajan estos temas. Nuestra investigadora invitada en el día de hoy también es una compañera del grupo, Celina Penchansky, a quien voy a presentar rápidamente antes de darle la palabra. Celina es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios de Mujeres y Géneros por la Universidad de Bolonia y la Universidad de Oviedo. Es becaria doctoral del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la UBA. Participa de distintos espacios de investigación sobre teoría feminista y neoliberalismo y actualmente dicta clases en la Diplomatura en Estudios Feministas de la Universidad Nacional del Chaco Austral y en la Maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género. El título de la charla de Celina es Resistencias y subjetividades feministas en el neoliberalismo. Antes de dar la palabra a Celina, les explico a quienes estén acá por primera vez. Nuestras charlas funcionan con la intención de darle la palabra al invitado, a la invitada. Eh, la charla tiene una duración que va de la media hora a la hora aproximadamente. No somos muy estrictos en ese sentido. La idea es que las personas que invitamos presenten su tema de investigación y que a partir de ahí podamos elaborar alguna suerte de reflexión colectiva sobre lo que escuchamos. Así que calculo que la presentación de Celina durará eso, entre media hora, 40 minutos, una hora quizás, y después sí las invito a participar, a dialogar, a intervenir. Adelante, Celi. Bueno, gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Sí, preparé algo que espero que dure entre 30 minutos y 40. Así damos espacio también a poder dialogar un poco sobre estas temáticas, pero bueno, también sobre lo que se les ocurra en relación al título del ciclo de charlas y a esta presentación. Así que bueno, nada, arranco a ver qué sale. Bueno, bajo este título que acaba de leer Dani, Resistencias y subjetividades feministas en el neoliberalismo, yo quiero problematizar ciertas ideas en las que vengo reflexionando en el marco de mi tesis doctoral, a partir de algunas lecturas que señalan el surgimiento de un tipo de feminismo que confluye con la lógica neoliberal en el norte global, sobre todo, lo que produce un tipo de subjetividad particular que conjuga de alguna manera la racionalidad neoliberal con las ideas y las reivindicaciones feministas. Y si bien encuentro algunos puntos interesantes en estas posturas, en estas lecturas, y comparto ciertas ideas de estos análisis, mi interés va en otro sentido. A mí lo que me interesa es
indagar en las tensiones que se producen en esta especie de confluencia que algunas de estas autoras con las que yo trabajo analizan, las resignificaciones, las contradicciones y esencialmente las posibilidades de resistencia que se abren, sobre todo cuando se hace foco en los procesos que buscan regular a los sujetos bajo determinados idearios que están arraigados subjetivamente. Estas autoras anglosajonas, en gran parte, que voy a mencionar, observan que algunos aspectos como el fenómeno de ampliación de las bases de los movimientos feministas en los últimos tiempos y la incorporación de ciertas demandas de estos movimientos a la agenda mediática, tanto a nivel local como global, provocan un proceso de cierta asimilación o de transformación de las luchas feministas con relación al proyecto neoliberal. Desde estas lecturas que no pueden separarse del contexto desde el cual se realizan, como les mencioné, que son autoras anglosajonas, estas académicas, como por ejemplo Nancy Fraser o Catherine Rothenberg, observan lo que reconocen como una relación peligrosa entre el feminismo y el neoliberalismo y una producción particular de un sujeto feminista que se desenvuelve de acuerdo con la racionalidad neoliberal. Pero como les decía, mi inquietud en esta temática va en otra dirección, porque en vez de señalar la emergencia de una nueva vertiente feminista que se articula en torno a ciertos presupuestos neoliberales, mi reflexión va en torno a los procesos que dan determinados sentidos o resignifican algunas consignas que son parte de los debates de los feminismos. Por lo que yo propongo observar de qué manera se reconfiguran estos debates en cuanto son tomados y de alguna manera se imbrican con la racionalidad neoliberal y el tipo de subjetividad que esto produce o cómo afecta a las subjetividades en cuestión, a las subjetividades encarnadas y situadas, sin dar por descontado que la gubernamentalidad neoliberal incide de manera radical en los modos de vida de los sujetos que son en tanto interpelados y a la vez sujetos que ofrecen resistencia a la regularización de sus vidas, ¿sí? Entonces, uno de los interrogantes que forman parte de mi reflexión y de lo que yo trabajo en mi proyecto de tesis es que si la gubernamentalidad neoliberal nos empuja a ser libres, nos gobierna con un impulso a las libertades, entendida esta libertad como ausencia de impedimentos externos, y se orienta a su vez a la producción de un sujeto autónomo, entendiendo la autonomía también desde un sentido particular, como la idea de un ser que se rige por sus propias reglas y es dueño o es propietario de su cuerpo y de su capital humano. Lo que me pregunto es qué sucede cuando las libertades de las mujeres, en este caso, ponen en peligro la reproducción del mismo sistema. Una de las reivindicaciones, de las demandas históricas de los feminismos de la segunda ola o de la posguerra, de la segunda posguerra, sobre todo ligada a mujeres blancas de los suburbios norteamericanos, se centraba en que las mujeres puedan dejar el espacio doméstico y que se puedan incorporar al mercado laboral. ¿Sí? Textos como el de La mística de la feminidad de Betty Friedan. Estoy hablando de esa clase de feminismos. Y estas demandas, que estaban de alguna manera ligadas al trabajo reproductivo y a la liberación de las mujeres de las tareas del hogar y de los cuidados, fueron de alguna manera resignificadas por el neoliberalismo y continúan resignificándose de acuerdo con los límites que la libertad de las mujeres implica para la reproducción de la familia nuclear y la reproducción de la vida. Es decir, en este caso, la racionalidad neoliberal
resuelve esta tensión bajo la producción de un sujeto neoliberal que retoma un discurso feminista resignificado, reterritorializado. Entonces la idea de liberar a las mujeres desde un punto de vista neoliberal y la necesidad de extraer el valor de los cuerpos de las mujeres como las encargadas de la reproducción de la vida, puede convivir o al menos puede permitir cierta estabilidad al sistema. Una de las autoras que yo trabajo, que también observa estas ideas, estas resignificaciones, analiza esta cuestión desde el imperativo de encontrar un balance feliz entre el trabajo y la maternidad o la familia, lo cual se hace visible en un sujeto que se produce bajo lo que la autora llama feminismo neoliberal. Y siguiendo esta premisa de un balance feliz entre la familia y la búsqueda del éxito profesional, se puede observar cómo el neoliberalismo desterritorializa y vuelve, ¿no? Y reterritorializa, resignifica la demanda histórica de los feminismos para que las mujeres tengan igual acceso al mercado laboral de una manera, en términos deleuzianos, esquizofrénica. La reproducción de la vida, o bien se encuentra externalizada y realizada por otras mujeres racializadas, en gran parte, inmigrantes, etc., o se convierte en una autoexigencia más a realizarse para lograr el éxito y la felicidad de las mujeres, en este caso, bajo este tipo de racionalidad. Entonces, esta subjetividad se construye bajo los imperativos neoliberales de la libertad y de la elección personal, por los cuales este sujeto feminista tiene que orientarse al mercado, romper el techo de cristal en el ámbito laboral y al mismo tiempo encontrar un equilibrio y un balance entre el trabajo y la familia para poder realizarse, convirtiéndose al mismo tiempo en un sujeto que no solamente es funcional al mercado y al sistema, sino también al patriarcado. Y este tipo de procesos de reapropiación y reinterpretación de algunos de los reclamos feministas bajo la racionalidad neoliberal, así como de este sujeto del cual se parte, no se encuentra exento de resistencias o de disputas. Lo que quiero decir es que mientras los discursos de las tecnologías neoliberales intentan de alguna manera reinscribir las demandas feministas en una gramática que retoma a la libertad en sentido negativo y a la propiedad privada como un derecho absoluto que se hace extensivo hacia el cuerpo, al mismo tiempo surgen saberes y prácticas desde los mismos feminismos que escapan a dichos imperativos y sobre todo que resisten a estos imperativos con otros discursos. Entonces, frente a las distintas conceptualizaciones que ofrecen estas autoras anglosajonas que les comentaba, que hablan del feminismo neoliberal o de un feminismo popular en términos de un feminismo de fácil digestión o de una sensibilidad posfeminista o del posfeminismo, yo me pregunto si es necesario nombrar este fenómeno como parte del feminismo o si en todo caso, con el afán de buscar lógicas y racionalidades que rompan con la dinámica neoliberal, sería más interesante poder identificar y analizar estos discursos para intentar desarticularlos o al menos resignificarlos o reterritorializarlos de otra manera. ¿Podemos de alguna manera decir que este fenómeno que estas autoras entienden como feminismos neoliberales, populares, etcétera,
se evidencian en la práctica como un movimiento articulado o no es más que un tipo de discurso que intenta reinterpretar bajo el léxico neoliberal ciertas prácticas y discursos con un potencial emancipador, como las que se desprenden de la marea feminista, y en este caso, ¿qué efectos tienen estas reinterpretaciones, estas resignificaciones? Una cuestión que remarca una de las autoras que les mencionaba, se llama Sarah Bennett Weiser, y que trabaja sobre feminismo popular y que considero que es fundamental para entender que este proceso es que no se trata simplemente de una mercantilización de las consignas o de los mensajes políticos del feminismo, sino de que se trata de validar un sujeto y un contexto económico en el que la inclusión de las mujeres, y podemos agregar de las disidencias sexogenéricas, que están demandadas por los feminismos, ¿no? No esté necesariamente comprometida con la interrogación del terreno estructural sexista y podemos agregar clasista y racista. Por lo que desde esta perspectiva que estoy proponiendo, la mayor circulación de ciertos discursos ligados a los feminismos merece atención no por la pérdida de radicalidad o del potencial emancipador de estos movimientos, sino más bien por los procesos de resignificación que se producen sobre algunas de sus consignas. Y estas resignificaciones tienen consecuencias, o por lo menos lo que observo, tienen consecuencias éticas y políticas para los feminismos, porque producen regulaciones, se normativizan ciertas premisas y discursos que son más aceptados que otros, los cuales no ponen en cuestión las estructuras patriarcales y los lazos con el neoliberalismo o con el capitalismo neoliberal, como lo querramos entender. Estas autoras se enfocan en el feminismo neoliberal o popular o el posfeminismo en tanto discurso dominante y en los tipos de sujetos normativos y afectivos que este discurso contribuye de alguna manera a producir. Yo no discuto con eso, es más, lo comparto. Es claro que la racionalidad neoliberal genera su propio aparato de subjetivación, en el que solo ciertos sujetos, determinados sujetos, son considerados dignos, porque de alguna manera mejoran o son funcionales al capitalismo neoliberal, mientras que el resto son desechables, descartables. Sin embargo, me parece interesante, o por lo menos considero que la circulación de estas ideas en los medios de comunicación o en determinados libros, por ejemplo, como los que estudia Catherine Rotterberg en su libro, donde acuña el término de feminismo neoliberal, o en la publicidad de determinados productos, por ejemplo, en el marketing, no alcanza para mostrar los efectos que estas ideas tienen en las subjetividades. Por esto es que mi interés radica en observar estos efectos o los potenciales efectos que pueden tener estas resignificaciones en los debates y en los discursos que circulan en los espacios feministas en otros niveles, en los niveles en los cuales se ponen en juego las propias condiciones materiales de existencia y de vida de las personas, en concreto de los sujetos encarnados y situados. Es en este nivel donde me parece que podemos entender no solamente cómo funciona el neoliberalismo, sino en qué medida los discursos dominantes afectan y
también impregnan a las prácticas y a los discursos de los sujetos o de las subjetividades situadas. Entonces, en esta línea, para actuar de alguna manera esta reflexión más allá de la teoría, por más de que a mí me guste mucho la teoría, observo que los imperativos neoliberales se cuelan y generan consecuencias que son complejas y a la vez son muy enmarañadas en relación con el lenguaje con el que se enuncia y se demandan ciertas cuestiones desde distintas vertientes feministas. Algunos ejemplos de discusiones en el marco de los movimientos feministas hacia el interior, pero también hacia afuera, dejan expuesta la dimensión reguladora de las ideas, tanto de libertad como de propiedad o autopropiedad, que se promulgan desde la racionalidad neoliberal. En este sentido, los términos en los que se debate el estatus, por ejemplo, el estatus legal del trabajo sexual o la gestación por sustitución, llevan implícitos concepciones sobre la libertad y la libre elección, pero también sobre la propiedad del cuerpo, que ponen en duda si se trata de prácticas que implican decisiones autónomas. Y en ambos casos, estas concepciones moldean discursos que regulan y normativizan, y a la vez permiten y rechazan los términos en los que se puede realizar estas prácticas y qué tipo de sujetos se encuentran admitidos y habilitados como libres, capaces de elegir y poseedores de sus cuerpos. ¿Estoy bien de tiempo? Porque no estoy mirando la hora. Súper bien. Bien, genial. Entonces, en el caso de los debates en torno a la regularización del trabajo sexual, por ejemplo, se cuestiona si quienes se ganan la vida con el sexo comercial son realmente libres de elegir hacerlo bajo marcos de inteligibilidad que asocian a la libertad sexual, en términos de autonomía, a la libre elección realizada en base a un cálculo de costo-beneficio. Y esta concepción que ciertos sectores del feminismo y mismo parecen compartir y que se muchas de las posiciones de los debates sobre el trabajo sexual, tanto al interior del movimiento feminista como por fuera, está moldeada por el individualismo posesivo y el modelo de sujetos autodeterminados para los que la relación con sus propios cuerpos, con sus propios deseos y su sexualidad, se convierte en una relación de propiedad. Lo mismo veo que sucede, o algo similar, con la gestación por sustitución. Ya no desde la idea de libertad sexual, sino desde otras ideas que se relacionan con la maternidad y más en relación con la gratuidad o con una supuesta gratuidad del trabajo reproductivo, que tiene que ver con otros debates a raíz del surgimiento de las biotecnologías y de los mercados reproductivos. Entonces, cuando se argumenta que las personas con capacidad para gestar no pueden elegir libremente realizar un proceso de gestación por sustitución, por ejemplo, porque se encuentran de alguna manera constreñidas por necesidades económicas, se hace alusión a determinados marcos normativos en los que intervienen la idea de libertad negativa, la libertad entendida como ausencia de impedimentos, y de la autopropiedad del cuerpo en términos neoliberales. Y más allá
no me voy a meter, pero después si quieren lo podemos debatir, más allá de los debates morales que abundan cuando se debaten estas prácticas. Estas disputas se basan fundamentalmente en la suposición de que el propio cuerpo es una propiedad que se posee. Entonces, me parece, siguiendo a una investigadora muy conocida en el Chino Germani, pero también internacionalmente, Leticia Sapsay, me parece que si nos apartamos de esta suposición que está arraigada subjetivamente, podemos empezar a entender la cuestión de si se puede utilizar legítimamente las capacidades sexuales y reproductivas del propio cuerpo con fines comerciales, sin que esta finalidad se encuentre en oposición a la autodeterminación de las personas y a la autodeterminación de las personas en relación a sus deseos. Otra cuestión que también señala Leticia Sapsa y que me parece importante resaltar, si tengo un poco más de tiempo, es que uno de los rasgos característicos de la gubernamentalidad neoliberal contemporánea es que depende de la noción de autopropiedad entendida como un paradigma ligado a las relaciones coloniales y patriarcales. Me parece que el caso de las discusiones, de los debates en torno al trabajo sexual es un ejemplo paradigmático porque a la vez que ofrece de alguna manera una vía de acceso a poder observar la dimensión reguladora de ciertos ideales neoliberales de lo que se entiende como libertad sexual, basada en una elección libre y el cuidado personal pensado como autocuidado. También muestra cómo esta libertad, cuando es reducida a la libre elección personal, puede conducir de alguna manera a una concepción contradictoria de la autonomía como autopropiedad del cuerpo. Entonces, esto se puede ver en el debate en torno al trabajo sexual, porque se observa que el desprecio que ciertos sectores muestran hacia las demandas de las trabajadoras sexuales por la demanda de despenalización del sexo comercial, se basa en una oposición imaginaria, y me parece que bien arraigada subjetivamente, entre el deseo sexual y el ámbito de lo económico o del mercado. Y lo mismo me parece que ocurre con el intercambio de capacidades reproductivas por dinero. En tanto, ambas ideas se relacionan con cuestiones que se entienden por fuera del ámbito de lo económico en términos dicotómicos. Y este razonamiento, que está anclado en posiciones, bueno, por lo menos a mi entender y desde mi perspectiva, está anclado en posiciones morales, esencialistas, dicotómicas, considera que el deseo, así como las capacidades reproductivas, no pueden estar tan directamente vinculados a lo económico para hacer una expresión de la autonomía sexual o de la libertad. Por lo que se deduce que la venta de servicios sexuales o de capacidades reproductivas no puede ser la expresión de la libre elección del deseo. Y lo que queda en evidencia es que lo que está en juego son las condiciones subjetivas en las que se puede elegir de una manera pura, si se quiere, y el hecho de que no existe una elección libre absoluta que no esté de alguna manera condicionada o limitada por condiciones que la permitan o la limiten. Y más aún cuando esta elección
implica estrategias de supervivencia donde se ponen en juego las condiciones materiales de vida, en condiciones de gran desigualdad y restricción. Lo que es contradictorio es que esta última línea de razonamiento llevaría, de algún modo, a otro tipo de cuestiones que implican, por ejemplo, mejorar las condiciones en las que el trabajo sexual puede ser realmente elegido y ejercido, en lugar de limitarnos simplemente a abolirlo. Y me parece que esto también funciona si nos referimos al caso del trabajo clínico y regenerativo que realizan las mujeres para las industrias reproductivas. Y es esta línea de razonamiento la que da forma a las reivindicaciones de las organizaciones de trabajadoras sexuales y del movimiento por los derechos reproductivos y de la justicia reproductiva, porque justamente enmarcan sus discusiones de otra manera. No parten de justamente de estas ideas que comentaba de la libertad negativa y de la propiedad o de la autopropiedad del cuerpo en términos de autonomía, sino que parten de otras ideas y de otros proyectos y compromisos. Entonces, estos discursos a los que yo me refiero, que en realidad niegan la libertad sexual en nombre, o la libertad reproductiva en nombre de una idea particular de libertad sexual y de libre elección, implican creencias que están muy arraigadas subjetivamente sobre la relación entre la libertad, el deseo, los cuerpos y la economía dentro de el marco de la gramática neoliberal. Este imaginario de la libertad individual en sentido negativo y su vinculación inmediata con el deseo como su expresión es central en el despliegue de la gubernamentalidad neoliberal y de los proyectos de las subjetividades. En este contexto, esta libertad, entendida en términos individuales, se entiende como una condición casi ontológica que define al sujeto moderno, valga la aclaración, un sujeto que es un individuo racional, varón, blanco, heterosexual, propietario, capacitado, etc. Y se entiende como la contrapartida inevitable de la facultad de razonar. Entonces, este carácter fundacional de la libertad individual, que está vinculada directamente a la capacidad de razonamiento, en términos de capacidad de pensar y tomar decisiones por nosotros mismos, sin ningún tipo de restricción como libertad negativa, es la que, de alguna manera, dentro de este contexto, dentro de esta temática, alcanza la autonomía moral, lo que es central para la subjetividad, para la producción de subjetividades en el contexto neoliberal. Y esta es la primera idea de libertad que está implícita en los debates sobre el trabajo sexual. Sobre todo cuando se duda o se pone en cuestión la capacidad de tomar una decisión razonada y autónoma por parte de quienes han decidido dedicarse al sexo comercial o al trabajo clínico en los mercados reproductivos, en la industria reproductiva. Sin embargo, hay otra idea que involucra directamente al deseo en cuanto se aparece directamente ligado al ámbito sexual, que tiene que ver con las lógicas simbólicas de consumo y la racionalidad neoliberal. Y es que el sujeto de la sexualidad, para el que se reclaman y otorgan las libertades y los derechos sexuales liberales, es un sujeto soberano que surge como efecto de la razón liberal de gobierno, entendida en términos Foucaultianos,
como un régimen que tiene como objetivo producir al mismo tiempo la libertad como un sujeto que desea ser libre. Entonces, bajo estos términos, la libertad de este sujeto se convierte en el medio por el cual se gobierna a los sujetos y no en algo que se opone al gobierno. Y es a través del deseo de libertad que toman forma estas formas productivas de poder de las que nos habla Foucault. Esta comprensión, ¿no?, de la sexualidad que viene de Foucault sobre la productividad del poder, es la que de alguna manera se pone en juego cuando estamos en presencia de estos debates, porque es un punto de entrada clave, o funcionaría como un punto de entrada clave a la identidad personal. Y de alguna manera incitaría a este nuevo sujeto sexual o sexuado a buscar y a descubrir sus deseos sexuales más profundos, en el cual se produce un nuevo campo de conocimiento y libertades potenciales. O sea, sería a partir de la negociación de estos deseos y libertades sexuales producidos por el régimen de verdad de la sexualidad que el sujeto sexual se regula. Entonces, para salir de esta nube Foucaultiana, pero nunca salir completamente, el individuo posesivo es una persona que se define no solo a través de su capacidad de poseer propiedad en su persona, sino también a través de la capacidad de separarse de su cuerpo. Y este último aspecto de separación indica entonces que tiene una relación de propiedad con él o con ella como propiedad corporal. Y al mismo tiempo, este sujeto es concebido como una identidad que posee y domina un cuerpo, en lugar de ser un cuerpo, dando por sentado que la sexualidad se encuentra dentro de este cuerpo que se dice que tiene tal sujeto. Yo dije que no iba a abandonar la teoría porque me gusta mucho, bueno, dicho y hecho. Entonces, este paradigma de género y racialización que de alguna manera sobredetermina el cuerpo del sujeto sexual Foucaultiano, está también ligado a relaciones de propiedad que también se ponen de manifiesto, aunque de forma muy diferente, en relación con el cuerpo del trabajo dentro del capitalismo. Lo que caracteriza al capitalismo de alguna manera, y dicho de una manera muy rápida, es que los trabajadores, como sujetos libres que han sido privados de los medios de producción, están obligados a vender la fuerza de trabajo que sus cuerpos proporcionan. Y lo que me interesa aquí, y por esto traigo a Marx, es que bajo las condiciones capitalistas, los cuerpos se convierten en los únicos medios de producción que los trabajadores tienen como dueños soberanos de sus cuerpos. Entonces esto nos da una visión importante de los imaginarios de la objetivación moderna del cuerpo. En primer lugar, la separación entre los cuerpos y el trabajo. No son sus cuerpos los que los trabajadores libres o liberados de otros medios de producción que no sean sus propios cuerpos van a vender, sino la fuerza de trabajo producida por sus cuerpos. Y en segundo lugar, en la medida en que pueden vender su fuerza de trabajo como trabajadores libres de su propiedad,
sus cuerpos, concebidos como propiedad, se convierten en los representantes de su libertad. Con esto prometo que cierro. Entonces, esta lógica por la que la propiedad se convierte en términos económicos en un representante de la libertad, informa de alguna manera la lógica del sujeto liberal occidental y más tarde la lógica del sujeto neoliberal. Y los legados de la noción de libertad sexual, ya sea como la facultad innata de tomar decisiones autónomas sobre la base de la razón incondicional, o la facultad que vincula la libertad a la posesión de nuestro propio cuerpo, basada en una idea de autopropiedad, dan forma a las controversias actuales, a los debates actuales sobre el trabajo sexual y, sobre todo, y aquí vienen las implicancias directas en las subjetividades situadas y encarnadas, sobre la participación de las mujeres, tanto en el sexo comercial como en la industria reproductiva, pero a la vez también definen los límites de esta participación y cómo se entiende esta participación. Me parece que la gubernamentalidad neoliberal resignifica, reterritorializa algunas de estas reivindicaciones, reinterpreta los términos en los que se expresan determinadas discusiones y demandas, como lo observamos o como es posible observar, o por lo menos yo lo observo en el caso del trabajo sexual y los discursos de esclavitud sexual. Y por este motivo, las subjetividades que se encuentran en el centro de estas cuestiones llevan a cabo resignificaciones, resistencias hacia estos discursos totalizantes que tienen efectos y consecuencias en el desarrollo de sus vidas. Porque estos tipos de razonamiento lo que hacen es anular de alguna manera la libertad de estas mujeres de decidir, la libertad de elegir, el deseo de estas mujeres, quedan anulados, perdón, por el intercambio de dinero, por la idea de que no se puede ser totalmente libre si hay un intercambio de dinero, y por lo tanto se regulan y se permiten solo si se adecuan a determinadas formas que se consideran legítimas y por lo tanto verdaderamente o puramente propias. Frente a estos discursos que reinterpretan las prácticas y enmarcan los términos en los que se entienden los debates que involucran la sexualidad, la libertad, el cuerpo y la reproducción de la vida, las trabajadoras sexuales en su diversidad movilizan estrategias discursivas que buscan enmarcar el trabajo sexual como un trabajo, para la redundancia, en el cual se realiza un intercambio como en cualquier otro, a cambio de una retribución monetaria, además de poner en relieve el hecho de que se trata de un trabajo que acarrea las mismas consecuencias que otros trabajos dentro del sistema capitalista. Y sobre todo señalan las distintas ideas morales que se encuentran implicadas en la criminalización de la actividad que ejercen y la necesidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo para todas las trabajadoras sexuales. Y en el caso de la gestación por sustitución o del trabajo clínico que realizan mujeres y cuerpos gestantes en el marco de los mercados reproductivos, sucede algo similar en cuanto estas demandas se realizan para mejorar las condiciones en las cuales se encuentran estas personas que realizan estas actividades y sobre todo en un lenguaje y en una retórica que implica la justicia reproductiva y las subjetividades implicadas en estos tipos de trabajos
y no solamente del lado de los que realizan o ofrecen estos servicios, sino también del lado de los que o de las personas que se encuentran en situación de demandar estos servicios. Bueno, me parece que me dieron mucha libertad con el tiempo y me extendí demasiado, así que por ahora ya estaría, ¿no? Muchas gracias, Celi. Gracias. Buenísimo. Abrimos el debate, abrimos, digamos, obviamente podemos hacerle preguntas a Celina sobre este tema, o sobre otros, pero también es un espacio para intervenir con alguna opinión, no solamente para hacer preguntas. ¿Quién quiere romper el hielo? Estoy seguro que hay un montón de preguntas, eso es lo peor. Bueno, es difícil empezar. Bueno, yo creo que voy a romper el silencio. Bueno, no, muy bueno estuvo digamos, la presentación de Celi. Más allá de que, bueno, sí, digo, coincido con un montón de planteos. Eh, Quizás políticamente encuentro como algunas cuestiones medio peligrosas o medio como, bueno, sí, para poner muchos problemas, quizás. Eh, yo, o sea, no tengo muy en claro si se trata de una reapropiación de las demandas feministas por parte de la racionalidad neoliberal, eh, o sea, no se trata de pensar el feminismo como una causa eh, de las subjetividades neoliberales, pero, digamos, o de cierta subjetividad de la época. Pero por ahí a veces no sé si se puede pensar, si se puede pensar que eh, en cierta mutuación del feminismo en este contexto neoliberal eh, se usa al feminismo, o sea, por parte del neoliberalismo, pero también el feminismo también estratégicamente también puede ser que haya o ciertos discursos, porque el feminismo tampoco se puede hablar del feminismo, sino de feminismo, ¿no? Pero quizás un feminismo más hegemónico haga también uso de esas apropiaciones neoliberales, no sé. Eso por un lado. Por otro lado, los ejemplos bueno, del trabajo sexual es un poco problemático, o del sistema prostituyente, ¿no? Si se pierde de vista quizás eso, la relación de poder eh, y el marco del sistema prostituyente en la que están las mujeres o las disidencias que eh, no sé, pareciera como que sin caer en la criminalización, no sé si se trata de una cuestión moral, sino política, de que a mí me suena como que los ejemplos que diste quizás son más de precariedad laboral que de otra cosa, ¿no? O sea, tiene más que ver con el carácter
precario del neoliberalismo, que o sea, me cuesta pensar en qué términos de libertad y autonomía eh, tienen las mujeres situadas, porque ¿quiénes son esas mujeres que ponen el cuerpo en ese sistema y demás, desigual además? Eh, bueno, nada, eso, tengo un montón de cuestiones, pero las tengo que pensar y estoy muy desordenada, así que, pero igual me pareció muy interesante el planteo. Si les parece, vamos haciendo intervenciones o preguntas, como en este caso, y, y Celi, si vos querés responder, ahora me parece que está bueno ir respondiendo, salvo que vos prefieras que te hagamos todas las preguntas al mismo tiempo. No, como les parezca más cómodo. Yo por ahí si alguno o alguna tenía algo para decir que no lo quería cortar. Em, los ejemplos que di me parece que tienen que ver, digamos, con una decisión polemizante. Soy polémica por naturaleza. eh, y justamente voy en contra, me siento medio un salmón en este sentido, voy en contra de la corriente, porque en vez de buscar los discursos, si se quieren, neoliberales en el feminismo, yo intento buscar esos discursos en el neoliberalismo. Y yo veo esos discursos, o por lo menos según lo que tengo estudiado o lo que voy leyendo, lo que voy investigando, coincido con varias autoras que ven esos discursos de regularización, de normatividad, de las subjetividades, en, por ejemplo, en el caso del trabajo sexual, los discursos de la esclavitud sexual o de las políticas antitrata que hablan o igualan al trabajo sexual con la trata, que están basados en un sujeto que coincide con este sujeto de la discursividad neoliberal, un sujeto autónomo, libre, propietario de su propio cuerpo, y que despojan a estas mujeres de cualquier tipo de subjetividad porque ninguna mujer podría elegir realizar este tipo de actividad, ¿no? Por ideas morales, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre ideas dicotómicas entre lo que implica el cuerpo, el deseo, eh, la sexualidad y el dinero, o en este caso, la reproducción y el dinero. Entonces me parece que en estos ejemplos polémicos es donde más podemos ver esa dinámica y ese intento de regular, de excluir a ciertos sujetos de la subjetividad, justamente porque no se amoldan a esas ideas, o por lo menos a esos imperativos del neoliberalismo. Y por el otro lado, yo no creo que tenía algo escrito sobre eso y quería hablar un poco de eso, pero sabía que me iba a demorar mucho más del tiempo que tenía. Yo no creo que el feminismo esté atravesando ninguna mutación eh, que tenga que ver con el ideario neoliberal, ni mucho menos, y creo que de última podemos referirnos a ciertas reflexiones situadas, como las que hacen estas autoras anglosajonas que hablan del feminismo neoliberal o el feminismo popular o el feminismo, el posfeminismo. Creo que son muy situadas y creo que podemos hablar de ni siquiera un movimiento articulado, sino de ciertas personalidades que se autoidentifican con el feminismo por cierto tipo de ideas o determinadas ideas, pero que no ponen en cuestión eh, la desigualdad estructural de las mujeres y las condiciones económicas eh, y de precariedad de las mujeres y las disidencias. Entonces me parece que no es
como creo que lo deslicé en en la charla, no me parece una mutación o que el feminismo haya incorporado ciertos ideales del neoliberalismo, sino que, bueno, pueden ser algunos ejemplos aislados, pero que tienen más que ver con la gubernamentalidad neoliberal que con el feminismo. Eso por ahora. Eli, yo tenía un par de preguntas. Em, Ahí me pareció sí, bastante provocativo el planteo. En este punto, que yo había escuchado muchas veces justamente adosar la gubernamentalidad neoliberal al planteo de el trabajo sexual. Es decir, entonces vos no escuché que hicieras referencia a eso, te lo quería preguntar, digamos, si la discursividad neoliberal también puede funcionar para fundamentar el trabajo sexual, ¿no? Y en esa discusión, también el lado antagonista, lo que yo he escuchado que contesta es justamente, eso es una incorporación, es una mercantilización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, me pareció provocativo porque estás usando la cuestión de entiendo inversamente, Mm. pero te lo quería consultar porque yo había escuchado la argumentación contraria, digamos, ¿no? En esta discusión, justamente. Había escuchado el liberalismo estaría del lado, eh, estaría más también, podría argumentarse del lado del trabajo sexual, como una normativización también de eso. Eso, quizás eh, eso me tenía como una primera pregunta. Y la otra me la olvidé, así que, así que dale con eso, me quedé ahí en ese lugar. Después si me acuerdo te la hago. No, me encanta esa pregunta, Emi, porque sí, va un poco por ese lado, digamos. Cualquier tipo de discursividad, me parece a mí, que utilice estas ideas de libertad en términos negativos, como ausencia de impedimentos, en relación con una idea de autonomía más ligada a la autopropiedad del cuerpo, puede, o la entiendo, digamos, reproduciendo un sujeto eh, que sí funcionaría o que por lo menos sería funcional al ideario neoliberal. Ahora, no es lo que proponen las trabajadoras sexuales. Sí, ahora surge, por ejemplo, traje otros ejemplos, traje otros ejemplos como contrapartida, desde el mismo neoliberalismo, creo yo, hay algunos discursos que promueven de alguna manera cierto tipo de trabajo sexual que se amolda de alguna manera o se entiende como una razón, un razonamiento autónomo o una libertad en términos negativos y se ajustan de alguna manera a esta subjetividad o a este sujeto eh, como ciertas personas que realizan el trabajo sexual por un tiempo para ahorrar y saltearse los pasos de tener un empleo que les permitiría comprarse una casa, pero para realizar otro tipo de actividades. Y ahí no se pone en cuestión toda la cuestión moral o la diversidad del trabajo sexual o todo lo que plantean cuando se ponen en juego, digamos, las demandas de las trabajadoras sexuales y el reclamo por el trabajo sexual en términos de trabajo. No se usan esas lógicas, se usan otras lógicas. O que muestran, por ejemplo, ciertas mujeres exitosas que realizan el trabajo sexual porque así ganan más dinero que en un trabajo, entre comillas, normal. Otra vez no se parte de un mismo sujeto libre, autónomo, propietario de su cuerpo, que hace lo que quiere sin impedimentos. No es la realidad esa de las trabajadoras sexuales. Claramente no lo es. Y uno de las demandas o las consignas más importantes y de los discursos que promueven las trabajadoras sexuales es que son trabajadoras precarizadas
y lo que están pidiendo es que no se criminalice su trabajo para que no se precarice aún más. Digamos, no están diciendo que son sujetas autodeterminadas, empoderadas, que defienden el trabajo que hacen. Utilizan ese tipo de lenguajes y rechazan la idea de que son víctimas. Creo que contesté. Sí, y la otra que tenía que ya me acordé era que, no sé si es una confusión, pero hablas de feminismo popular, y no sé si ahí cuando decís feminismo popular lo estabas también identificando con neoliberalismo. Porque yo acá, digamos, por lo que conozco en Latinoamérica, los feminismos populares, o al menos a los que yo he tenido acceso, algunos se definen como antineoliberales. Estoy pensando concretamente en, por ejemplo, Verónica Gago y toda esa Mm. troupe. ¿Vos a esos feminismos los ves como neoliberales? No, para Ah, nada. Em, no hice la aclaración cuando estaba hablando porque no me refiero al feminismo popular del que podemos hablar desde estas latitudes, o por ejemplo, o sea, hay un trabajo muy interesante de Malena Nigelson sobre feminismo popular, no tiene que ver con eso, yo me estoy refiriendo a un tipo de feminismo que lo denomina así una autora concreta, que es una autora anglosajona que se llama Sarah Bennett Weiser, que hace poco sacó bueno, hace poco, sí, 5 o 6 años, sacó un libro denominando al feminismo popular como un feminismo de fácil digestión, que sería como todo lo contrario a lo que Sara Ahmed de alguna manera denomina como las feministas aguafiestas, ¿no? Que no las quiere nadie, que bueno, estas feministas son de fácil digestión, es un feminismo popular en realidad en términos mediáticos, no de popular del pueblo, ni en términos laclosianos, ni nada por el estilo. feminismo pop. Exacto, ahí va. Quizás en la misma línea de, aprovecho, digamos, la pregunta de Emi, y en la misma línea preguntarte, Celi, sobre la identificación. Vos varias veces a lo largo de tu charla, sobre todo al principio, cuando empezaste a delinear un poco rápidamente, quizás corrida por el tiempo, digamos, qué entendemos por un feminismo neoliberal, también llamado feminismo popular en el sentido de pop, como dijo recién Emi, o de posfeminismo. Hablabas de discursos situados en el norte global. eh, Autoras anglosajonas, lo subrayaste más de una vez. Digo, dos preguntas por cuestiones que venimos trabajando con Nemesia y Jos sobre, digamos, también formas de feminismos neoliberales en América Latina y más concretamente en Argentina, a partir, digamos, también de esta bibliografía a la que vos te referiste en tu charla. ¿Qué pasa en el sur global, digamos? Si vos, digo, más allá de dónde se produce la teoría, que no es un dato menor, pero digo, dejando momentáneamente de lado dónde se producen los discursos teóricos acerca de este tipo de confluencia entre feminismos y discurso neoliberal y prácticas neoliberales, digo, te querría preguntar si vos en tu investigación detectás, observás en estas latitudes esa confluencia en algún fenómeno particular. Bueno, de estas latitudes podría hablar solamente en el caso de Argentina, que me parece que el feminismo o los feminismos argentinos tienen un montón de potencialidades justamente para todo lo contrario. Son antineoliberales por definición en la mayoría de los casos. También tiene que ver con el arraigo del neoliberalismo en el país, bueno, tiene que ver con otras cuestiones, pero me parece que los feminismos, por lo menos en Argentina, se embarcan en una lucha antineoliberal, en la disputa política. Y creo que si podemos rastrear
este tipo de feminismo lo podemos hacer en personalidades o en debates concretos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, pensar en la discusión por el aborto en Argentina y en el discurso tan unificador de los penatos, lo cual no hace que yo defina o caracterice a esta política como una feminista neoliberal, solamente por el hecho de que forma parte de una estructura partidaria que considero neoliberal y a la vez, por estar a favor del aborto, es feminista. Me parece que el fenómeno que estas autoras o al que hacen referencia tiene más que ver con algo más articulado, no con personalidades aisladas. Y a la vez yo lo que veo es que no está tan articulado, por lo menos eso, en estas latitudes. Qué sé yo. Catherine Rottenberg habla de Ivanka Trump, de la CEO de Facebook y de la asesora de Hillary Trump. Perdón, de Hillary Clinton. Mezclé ahí unos. Buena la confusión. Es buena, Luis se ríe. Entonces me parece que en el caso, por lo menos de Argentina, no podemos hablar de esta articulación, por lo menos no a nivel de un discurso demarcado ampliamente. Sí, yo creo que puede, digamos, observarse ciertas prácticas más a nivel capilar, pero no creo que tengan que ver con el feminismo, sino con el resto, ¿no? De las subjetividades, ya sean mujeres, disidencias, etcétera, que bueno, que negocian con estas ideas y con esta interpelación a la libertad todo el tiempo. Incluso yo, que me considero feminista, todo el tiempo estoy ahí negociando entre mi derecho a elegir, a decidir, a cálculo costo-beneficio. Entonces, me parece que ahí sí, a ese nivel sí podríamos observar. Y después, otras cosas que observo, que también lo comentamos en alguna otra oportunidad, a propósito de lo que están estudiando con Nemesia, es que sí hay algunas prácticas que pueden estar orientadas a un cierto empoderamiento femenino y que tengan que ver con una idea de educación financiera, si se quiere, destinada a mujeres en particular, con un discurso muy feminista, pero que yo por lo menos no vi que se autoproclamen feministas. Están más destinados a mujeres y eso simplemente no los hace feministas. Pero bueno, eso es lo que yo por lo menos estoy observando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención? Luis. Sí, mira, me gustaría, sí, es una, son dos o tres preguntas. Y en primer lugar, agradecerte tu presentación por el trabajo que implica, porque estás a las 12 de la noche y con 30 y tantos, 38 grados de temperatura, ¿no? No es fácil pensar así. El frío creo que ayuda más a pensar que ese calor. Y ps, en distintos momentos hiciste referencia a algunas cuestiones y yo hay algo que no, bueno, yo todavía no logro entender. Efectivamente, estoy estudiando, tratando de comprender esto del posfeminismo
neoliberal. Yo había llegado hasta, te lo mencioné y tú me lo señalaste, ¿no es cierto?, a Nancy Fraser. Y hiciste referencia al tema de la reproducción social. Y yo tengo la impresión que allí hay un punto, los intelectuales dicen, hay un clivaje, pero yo creo que ahí hay un nudo importante y crítico eh, en términos de la existencia de la humanidad como la hemos conocido, y en el sentido, efectivamente, que tenemos una crisis de reproducción social asociada a otros costos, a nuevas libertades, y en eso el capitalismo y en su fase, en su, no sé si decir, mutación, metamorfosis neoliberal, no tranza, porque se trata precisamente de asegurar utilidad, rendimiento. Y allí una primera cuestión es decir, el problema de la reproducción social, y que no es solo de la vida en términos del antropoceno, sino de la reproducción social, el lugar que han ocupado las mujeres y las tareas, ¿no es cierto?, que los hombres pueden ocupar. No sé, y no quiero pensarlo si es una tarea de hombres o de mujeres, pero la mujer ha llevado la carga de eso y su incorporación y su adquisición de libertad, de derecho, ha implicado, ¿no es cierto? Tú lo hiciste en referencia a las feministas de la segunda ola, en fin. En segundo lugar, vinculado a eso, hiciste referencia a la idea de resistencias. Mira, no un examen de grado, entonces no te voy a preguntar qué entiende usted por resistencia, eh, Penchansky, sino más bien porque asociaste resistencia inmediatamente, aparece, ¿no es cierto?, la productividad del poder. Y mi pregunta allí es que si el neoliberalismo o esta sociedad que tú has dibujado, más allá del sur o del norte global, porque cuando uno habla del norte global pareciera que el sur global queda como libre de esas otras cosas, eh, hay una fuera del neoliberalismo. Y en segundo lugar, si no hay una fuera, esas resistencias son a lo gramsciano desde dentro y en contra. ¿Y cómo es posible? Hay un texto muy bonito de Silvia Federici, ¿no es cierto?, que dice contraatacando desde la cocina. Y uno podría decir also desde la cama, de distintos lugares, contraatacando, porque ¿cómo es posible con la trascendencia, con el impacto de los procesos de producción de subjetividad del neoliberalismo, pensar posibilidades de resistencia? Y aquí, con esto cierro, porque yo creo que tenemos un problema, y es que el neoliberalismo es un discurso sin sujeto. El feminismo tiene sujeto, no sé, la clase obrera, no sé, las disidencias, pero el neoliberalismo es un discurso sin sujeto que se amolda, se adapta, pero que ha producido unas ideas, unos significantes, y uno de ellos importante es la idea de capital humano que conjunta una racionalidad económica con una racionalidad técnica, al punto incluso de poner en tensión la existencia misma de la vida como la hemos conocido, porque el sujeto en ese sentido es solo medio, no es fin. Y por lo tanto, esta suerte de mutación antropológica, mi rollo es esa resistencia, es como, no es solo el feminismo. Estoy pensando en la idea de este plurisujeto de la vanguardia, como decían los salvadoreños del Farabundo Martí de Liberación Nacional en los 70 y los 80. Jorge Chafis Candal hablaba del el plurisujeto de la vanguardia. Porque tengo la impresión de que el feminismo a veces avanza, pero construyendo también antagonismos de potenciales aliados. Por eso digo, si esto es desde fuera y en contra, o desde dentro. Y me hace pensar
Y eso te lo agradezco porque hay autoras que no conozco, temas que no domino o que me interpelan y me parece eso bonito. Así que muchas gracias. Y a las preguntas, a mí me gustó mucho lo que dijo Mariela. Me pareció esa idea pensando en esta idea de seducción. Es decir, hay un feminismo que puede tomar también del neoliberalismo. Yo creo que hay algo ahí interesante desde mi perspectiva de mirar, de leer. Creo que es súper potente eso. Gracias por escucharme, queridos y queridas compañeros de este grupo de estudios. Gracias a vos, Luis. Estás tomando examen, pero gracias igual. No, también me gustó mucho que te hayas focalizado ahí, porque a mí, como lo charlaba con Dani cuando pensábamos el título, me importaba, ¿sí? Que quede en claro que hay resistencia. No solamente porque mi ciudad natal se llama así, no porque vengo de Resistencia Chaco, sino porque aparte me parece fundamental pensar que hay fisuras que existen fisuras, vías de fuga a esa productividad del sujeto neoliberal o a ese sujeto, esa subjetividad que se intenta construir, sobre todo desde un tipo ideal eh, de sujeto que tiene ciertas características y que en muchos casos, y me atrevo a decir que sigue siendo así eh, al día de hoy, ni las mujeres ni las disidencias llegamos a cumplir, porque en muchos casos no llegamos ni a ser libres, ni totalmente o capaces de decidir sobre nuestros cuerpos, no somos propietarias de nuestros cuerpos, ya lo decía Carol Peyman, no lo dije yo. Entonces, me parece que ya desde ese lugar ya partimos, desde un lugar totalmente diferente para resistir. Pero sí me parece que una de las vías de fuga que yo veo es pensar en el deseo, pero no en el deseo dado a la libertad sexual en términos de libertad negativa o de autopropiedad del cuerpo, sino en, como lo enuncian muchas veces las trabajadoras sexuales, en un deseo que es genuino y que muchas veces por victimizar o por quitarles cualquier ápice de subjetividad, no se pone atención en que en este trabajo o en este tipo de prácticas también hay deseo, también hay un juego, se ponen en juego deseos propios, individuales, pero también colectivos. Lo mismo me parece que sucede en la cuestión de la reproducción médicamente asistida y en los sujetos que participan de estas prácticas. Me parece que hay deseo también ahí, por más de que no considero que nos tengamos que seguir reproduciendo por la cantidad que somos y por los estragos que hacemos por tantos sujetos que somos. Pero me parece que sí, cuando se habla desde la justicia reproductiva, se habla de deseo de todos y todas las personas que están participando de esos contratos. Y me parece también que otra forma de pensar este deseo o pensar en estas fisuras a esa productividad del sujeto nos las da la querida amiga Butler cuando habla de vulnerabilidad, de esa dependencia, de que somos sujetos dependientes, ontológicamente dependientes, vulnerables, y de esa desposesión, que al final no somos un cuerpo, no somos un sujeto que tiene, que es propietario de un cuerpo, somos un cuerpo, somos vulnerables por ser ese cuerpo, eh, y que ya el hecho de aparecer en el espacio público desde un lugar de vulnerabilidad y de desposesión, como
el que muchas veces denuncian las trabajadoras sexuales cuando piden que su trabajo no se criminalice, que la actividad que realizan para ganarse la vida no se criminalice. El hecho de aparecer en el espacio y de ocupar el espacio público en ese sentido, bajo ese tipo de discursos, es una vía de fuga o es una manera de encauzar otro tipo de subjetividades, o por lo menos disputar de alguna manera esos sentidos o los sentidos que propone la racionalidad neoliberal. Y como vos también decías sobre las alianzas, ¿no?, que se tejen, me parece que también es un ejemplo paradigmático el de las trabajadoras sexuales, porque primero eran junto a las compañeras trans, eran expulsadas de los encuentros nacionales de mujeres y ellas fueron construyendo desde adentro de los movimientos feministas, no diría que una hegemonía, sino que una contrahegemonía, sino que fueron dando la disputa por qué, por los significados del trabajo sexual y realizando las alianzas correspondientes para poder aparecer primero en el espacio público feminista y luego también en el espacio público en general. Entonces, bueno, que ahí veo también una clave. El término de alianzas me parece clave también ahí. Eso. Hay una mano levantada. Hola, bueno, súper interesante todo por acá en Nemesia. Felicitaciones, Eli, por tu trabajo y a los compañeros por, bueno, primero perdón porque no tengo cámara en esta computadora. Felicitaciones también por las intervenciones de los compañeros que me hicieron pensar un montón también. Y tengo un comentario, una pregunta, un poco retomando algunas de las cuestiones que fueron diciendo. Pienso no solo en los mecanismos de empoderamiento financiero y económico, además de los que están vinculados con la dimensión espiritual, y cómo hoy, de la mano de la llamada cuarta ola y la actualización de esta liberación sexual a partir de la pregunta que hizo Emi, si podríamos pensar como un mecanismo de liberación y de empoderamiento a través del rol que van ocupando las redes sociales, las plataformas. Pienso en estos nuevos recursos laborales, como pueden ser las aplicaciones de OnlyFans y demás, como también esos espacios no solamente se vuelven espacios y herramientas para que funcionan a veces como altavoz y como herramientas de empoderamiento colectivo, pero al mismo tiempo se vuelven una actualización individualizante del capitalismo, donde el cuerpo vuelve a ser como mercantilizable y donde se produce un sujeto que al mismo tiempo es productivo y aparece como una nueva tensión, al menos eso es lo que veo desde mi desconocimiento, como una tensión entre esa propiedad del cuerpo y la libertad, y cómo también se moldea el deseo, que al mismo tiempo es mercantil y mercantilizable. Así que bueno, preguntarte, Celi, cómo veías todas estas cuestiones vinculadas a las plataformas y bueno, y a esa nueva producción del cuerpo, vinculado también a la liberación sexual y al trabajo sexual. Un poco eso. No sé si se entendió. No, sí, me encanta esa puerta que abriste, porque bueno, es otro tema también, digamos, me parece que ahí se complejiza también la mirada del trabajo sexual y para poder, ¿no?, dar cuenta de que cuando hablamos de trabajo sexual no hablamos solamente, o sea, el trabajo sexual no es la trata de personas, digamos, para poder ya entrar a delimitar de lo que estamos hablando. Entonces,
el trabajo sexual no solamente son las trabajadoras sexuales en la calle, trabajando en la esquina, sino también son las mujeres que venden contenido sexual e intercambian por dinero contenido sexual en estas plataformas, que a la vez las mismas plataformas, digamos, funcionan de alguna manera como intermediarias, se quedan con una parte del dinero, digamos, les cobran una tarifa, bueno, depende de qué aplicación sea, entonces ahí creo que también entran a jugar otros factores, porque la tecnología no necesariamente tiene que ser buena, ¿no? O la tecnología no es buena o mala, sino justamente hacia dónde la orientamos. Entonces, en vez de pensar, digamos, en tecnologías que le den más autonomía, no en términos de autopropiedad del cuerpo, sino de autodeterminación a las mujeres que realizan este tipo de actividades, bueno, estas plataformas no están pensadas para eso. Tienen otro tipo de lógicas detrás que siguen siendo de alguna manera funcionales al sistema, al capitalismo neoliberal. Entonces seguimos inmersos o inmersas en la misma, en el mismo sistema económico por lo menos. Y entonces es ahí donde creo que se puede de alguna manera encontrar ciertas vías de fuga o ciertas fisuras, porque por ejemplo, no sé, hay algunas trabajadoras sexuales que venden contenido didáctico, ¿sí? No solamente es contenido pornográfico, sino que también es, y que no es un contenido pornográfico del tipo que podemos entender a la pornografía, si se quiere, mainstream, capitalista, sino que es otro tipo de contenido porno didáctico que respeta el deseo de las personas implicadas y no es solamente una objetivización de los cuerpos. Me parece que ahí se abren un montón de puertas súper interesantes para ver también la complejidad que tienen estas temáticas a la hora de abordarlas, ¿no? O otras trabajadoras sexuales que hacen contenido en estas aplicaciones, en estas páginas, en estas plataformas, eh, solamente para personas con algún tipo de discapacidad, o trabajadoras sexuales que se dedican, por ejemplo, a personas con movilidad reducida. O sea, me parece que es todo un mundo que no podemos englobar en la mercantilización, en la objetivización del cuerpo, sino que tiene muchas aristas y en esas aristas yo veo también las posibilidades de resistencia y las vías de fuga. Em, Ahora no voy a tener el tiempo de buscarlo, que lo tenía abierto, pero estuve buscando un montón de notas en el contexto de la pandemia sobre la utilización de este tipo de aplicaciones y cómo cambió o cómo se transformó de alguna manera en algunos casos el trabajo sexual tecnomediado y cómo también la tecnología no está disponible para todos y para todas y para todos por igual. No cualquier trabajadora sexual puede acceder a una computadora con una conexión a internet, con cámara, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay una cuestión con la tecnología que está disponible solamente para algunos Sí, y no para todos. coincido y también lo que estuve leyendo es que incrementó esto como una posibilidad de salida laboral en tiempos de crisis, ¿no? Como eh, eso amplificó la cantidad de suscriptores y, bueno, de personas que potencialmente se dedican ahora o momentáneamente se dedican ahora a esto. Al menos en algunos podcasts también estuvieron saliendo especies de promotores de esto como una salida laboral eh, a mano de cualquiera. Eh, pero bueno, eso. Gracias, Eli. Gracias a vos y gracias a todos por sus preguntas, porque me vienen súper bien para seguir pensando y para seguir profundizando, ¿no? En las temáticas.
Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Nos vamos acercando al final, al menos por horario, pero tenemos tiempo de una intervención más, por lo menos si alguien tiene ganas, si alguien se quedó con ganas de contar algo. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos por estar, por participar. Celi, me gustó mucho la presentación, me gustó mucho también cómo circuló la palabra, me parece que las intervenciones estuvieron buenas. Yo que conozco un poco tu trabajo, un poquito, a partir de lo que pude leer y de lo que compartís con nosotros en las reuniones del grupo de investigación, me parece que te hicieron un montón de comentarios y preguntas estimulantes para lo que venís pensando. Total. Me tengo que poner a trabajar ahora. Sí, eso te iba a decir, tenés un montón de trabajo. Sí, muchísimas gracias también por el compromiso, por preguntar, por animarse a, bueno, eso, a discutir conmigo y aportar de alguna manera u otra a mi investigación. Bien. Veo personas, por lo menos nuevas para mí, en este encuentro de hoy. Les cuento que tenemos diferentes formas de difundir el ciclo de charlas. Si alguna de las personas que está acá no recibe nuestro mailing y quiere enterarse de cuál va a ser la próxima charla, estaría bueno si en el chat nos deja su mail, así lo incorporamos y les escribimos. No sé si me estoy olvidando de algo. Quedan un par de encuentros más por lo menos de este ciclo, eh, así que no se pierdan los encuentros que quedan. El próximo va a ser en septiembre y el último creo que va a ser en octubre. Ahí hay un par de mails, así que tomamos nota de los mails y los vamos a estar incorporando al mailing. Gracias Valentina, gracias Magali. Nos vemos la próxima. Bueno, ¿Pausás la grabación? sí, lo voy a pausar y ¿te anotaste los mails, Dani? No, no los anoté. A ver, pará, ahí yo los tengo, después te los paso. Pará. Es el de la Valen, ¿no? Arias Sí, y y una chica que se Íñigo. llama Magali Íñigo. Sí. A ver, pará. Acá. Ahí. Listo. Bueno, Dani, esperemos que salga todo bien. Ahí lo pauso y ya estamos. Nos vemos. Dale, un abrazo a mí. Gracias. Abrazo.